A nosotros nos enseñaron que tenemos que ganar el amor de nuestro Padre, que la aprobación debe lograrse por nuestros esfuerzos, que somos solo valiosos por lo que servimos. Ah, qué bueno que es. Mira cómo da su ofrenda, mira cómo trabaja en toda la actividad de la iglesia, mira cómo se esfuerza por ser un buen miembro de su familia. A todos nos ocurre. Yo no le enseño a nadie nada. Quiero compartirlo más como somos todos, así como el diablo metió su mentira y la convirtió en fortalezas, de manera tal que en vez de ser hijos de Dios, somos huérfanos. Y Dios hoy nos dice, yo quiero que recuperen su identidad. Son mis hijos y yo tengo gozo en ustedes. El domingo pasado tocamos el tema de la transfiguración de Jesús y presentamos las tres enramadas. Lo que tenemos nosotros, que es uno, la ley, le llamamos hoy la sana doctrina. Así le llamamos nosotros, la ley. Tenemos que hacer nuestra parte, porque si desobedecemos, si no hacemos nuestra parte, a monte más. Después tenemos la otra enramada, que eran los profetas, la unción, el poder, los milagros. Y llegamos al final, cuando los discípulos querían hacer tres enramadas y el Padre de los cielos le dice, Él es mi Hijo amado, Él es Jesús, en quien yo tengo gran gozo. A Él, solo a Él, escúchenle. Y les puedo dar mi palabra de honor, que estaba enfocado en decirle, Señor, yo quiero experimentar cada vez más a Jesús. De corazón. Yo sé que eso significa muerte a mi yo, porque para experimentar a Jesús, tu yo tiene que morir y morir y morir para crecer a la altura del varón perfecto que es Cristo. Y por alguna extraña razón, el miércoles no me dio el cuero para salir. Tuve el martes hasta muy tarde una reunión y ya no pude. Se esforza a mis 63. Ya hay cosas que me cuestan. Y el miércoles dije, voy a quedarme a trabajar desde la casa. Y mientras trabajaba, tengo una pieza que es mi altar privado, que invadido por nietos, pero en ese momento estaba solo y ponía una música de alabanza. Y mientras trabajaba me dije, voy a preparar ya el sermón para el domingo. No sé cómo les puedo explicar que mientras abría la palabra, la transfiguración ocurrió. Y Jesús se convirtió en la palabra viva. La palabra tenía vida. Escribí, anoté todo lo que pude de lo que sentía del Señor. Y así vine para compartir con ustedes y decirles, ¿saben, señores, que la identidad es uno de los campos de batalla más disputados en el corazón humano? Pasamos años de nuestra vida tratando de responder a la pregunta, ¿quién soy? Y a menudo buscamos esa respuesta en las cosas que logramos en la vida. Yo soy un profesional. Yo soy un político que tiene un cargo, por decirte. Yo soy un millonario que tiene propiedades. Yo soy un hombre reconocido, una mujer. En la iglesia, yo soy el pastor o yo soy un miembro distinguido, no sé. Pero en el fondo, buscamos la aprobación de nuestra identidad por el estatus, por la aprobación social, o sea, de lo que, cómo los demás nos ven, o en comparación a los logros ajenos. Yo a tu edad ya alcancé esto. Sin embargo, cuando vamos de vuelta al pasaje del domingo pasado y observamos el ejemplo de Cristo, vemos que antes que Jesús empezase su ministerio terrenal, antes de hacer ningún milagro, antes de hacer ninguna enseñanza,
antes de predicar el sermón del monte, antes de ir a la cruz, antes de resucitar, el Padre pronuncia unas palabras sobre él cuando sale de las aguas del bautismo. Este es mi Hijo amado, en quien yo, el Padre Dios, tengo complacencia. Como le digo, parecía que la palabra tenía vida. Y me daba cuenta que la declaración del Dios Padre no se basaba en el desempeño de su Hijo hasta ese momento, en la productividad del ministerio de Jesús, si a cuántos sanó, a cuántos demonios reprendió, qué logró en la tierra, sino que el gozo, el beneplácito del Padre tenía su origen en la relación que él tenía como papá con su Hijo. Graben. La aprobación de Jesús se basa en el origen de la relación que él tenía, que le daba identidad como Hijo de Dios. El Verbo hecho carne. Y lo que el Padre dijo sobre Jesús resuena para nosotros a través de Cristo. Porque la primera palabra que da Dios a sus hijos no es hace esto, sino sé esto. Sé amado, sé de Él, sé seguro en tu identidad. Y es notable, pero es allí donde el diablo dirige sus ataques contra nosotros. En realidad no te envía una tentación que no podés resistir. Eso ya viene al final. El enemigo dirige su ataque en la duda. Porque cuando le tienta a Jesús después del bautismo, las preguntas siempre van precedidas por esta frase: si realmente sos el Hijo de Dios, si realmente eres el amado de Dios, si Dios realmente se complace contigo, entonces ¿por qué tenés hambre? Entonces ¿por qué te sentís débil? Entonces ¿por qué y aquello? Y saco yo esto. Nuestra batalla no es simplemente contra la tentación, porque ninguna tentación es superior a lo que Dios puede hacer en nosotros. Nosotros podemos resistir de la tentación. El problema está cuando la tentación viene después de que el enemigo logra desmantelar nuestra identidad. El problema, el ataque del enemigo es: si sos hijo de Dios, ¿por qué no sos feliz en tu matrimonio? ¿Por qué tenés tantas deudas? ¿Por qué perdiste tu trabajo y no conseguí un trabajo? ¿Por qué te ocurre esto y te ocurre aquello? ¿Por qué no conseguís marido? ¿Por qué no tenés o esposa? ¿Por qué no tenés familia? ¿Por qué no tenés hijos? Si sos hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? No te envía una tentación, entra a tu mente y empieza a atacar tu identidad. Entonces, antes que hablar de lo que el enemigo quiere robarnos, de las mentiras que escuchamos o de las dudas con las que cada uno de nosotros luchamos, tenemos que volver al punto de partida de Dios. ¿Cuál es el punto de partida? Que nosotros, al igual que Jesús, no debemos esforzarnos para demostrar quiénes somos. Yo no soy un predicador. Yo no soy una buena o mala persona. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo amado de Dios. Y ustedes saben que, no sé si se acuerdan de los Sheldon, esa pareja que vino y nos dio el tema de la profecía.
nos enseñó en el seminario. La primera noche estuvimos en casa con mis hermanos y él nos daba palabras. Yo tengo grabado todavía. Y me dijeron a mí una palabra que yo, tipo, gracias, pero no es para tanto. Porque decía, vos sos mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y yo decía, ese es Jesús. Yo soy un atorrante que mete la pata todo el tiempo. Y no fue, sino esta semana entendí que esa palabra no era una palabra genérica. Era una palabra que tenía que reafirmar mi identidad. De que yo soy hijo amado de Dios en quien Él se goza. No por mi desempeño, no por mi buena conducta, no por mi productividad, sino por mi relación con Él, porque yo soy hijo de Dios. ¿Cómo entendemos eso? Lo primero que ocurre es que el Padre, Dios, declara nuestra identidad antes que hagamos algo. Mateo 13 es cuando habla del bautismo. Los cielos se abren, el Espíritu desciende y el Padre habla. Él es mi Hijo amado, que me da gran gozo. Y nosotros pasamos por alto algo fundamental. El Padre dice que se goza en el Hijo antes que el Hijo haya hecho algo. No sanó a los enfermos, no predicó el gran sermón del monte, que es el principio del reino, no expulsó los demonios, todavía no había multiplicado los panes y los peces. Sin embargo, Él dice por su Hijo, en Él tengo gran gozo. Y esto a mí me enseña algo esencial sobre la manera de actuar de Dios. Dios no espera a ver los resultados en tu vida antes de declarar tu identidad. No es si vas a ser un gran papá o una gran mamá. No es si vas a ser un gran profesional. No es si vas a ser un tipo o una mujer, una persona, vamos a llamarle persona, una persona de bien o de mal. Primero, Él declara tu identidad y todo lo que fluye lo hace a partir de quién sos. Jesús no hizo nada para ganar el amor del Padre. Él vivió del amor del Padre y eso es lo que cambia todo. Por eso Efesios 1 dice que Dios, y allí leo, nos escogió en Cristo. Escuchen bien. Antes de la fundación del mundo. Allí fue el tema de la predestinación o presciencia, como quieran llamarle. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Y Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos Él, su Espíritu Santo, a sí mismo por medio de Jesucristo. O sea, yo me puedo quedar con esa palabra y no agregarle más nada. Él, ¿sabe lo que dice? A mí me dice Isaías, Dios te escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, antes de la triple alianza, antes de la revolución del 47, antes que mamá y papá se casen. Antes Él ya me escogió y ya decidió de antemano hacerme miembro de su familia, de esta familia, porque Él me acercó a Él por medio de Cristo. Antes que yo haya respirado por primera vez, antes de haber cometido el primero de millares de errores, antes que yo intentase demostrar mi valía estudiando, trabajando, tratando de ser lo mejor posible, antes de todo eso, ya Dios me había escogido. Ya me había reclamado. Y Él dijo, Isaías es mi hijo. Y yo tengo gran gozo con él. Yo soy su hijo. Él eligió hacerme su hijo. Y Él eligió hacerme parte de su familia al acercarme Él a
al Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Mi valía, mi identidad, mi gozo, mi valor no depende de quién yo sea. Claro, el diablo va a usarle a quien sea para decirte no te inútil. Y a lo mejor tienen razón. O como dicen por mí. Pero vos, Isaías, metés la pata. Vos en el púlpito maravilloso te bajás y ya decís todo. O algunos dicen, ocupás el lugar que no te corresponde. Digan lo que digan. Yo soy hijo de Dios, igual que ustedes. No soy, y le aclaro muy bien, yo le voy a poner así. Ninguno de nosotros es más que nadie ni menos que nadie. El pecado está cuando nos creemos más o cuando nos creemos menos. ¿Saben por qué? Porque perdimos de vista nuestra identidad. ¿Saben quiénes son ustedes? Mis hermanos en la fe de Jesucristo, lavados por la misma sangre, aceptos en Él. Ustedes son igual que yo, miembros de la familia de Dios. Y esto es muy importante que tengamos en cuenta, porque muchas veces que a la gente que tiene un poquito de plata o ocupe un lugar público o que sea alguien en el estatus social, se le da los primeros lugares cuando nuestra identidad está en Cristo. El amor, señores, el amor del Padre no se gana. A nosotros nos enseñaron que tenemos que ganar el amor de nuestro Padre, que la aprobación debe lograrse por nuestros esfuerzos, que somos solo valiosos por lo que servimos. Y poco a poco el diablo metió y convirtió en una fortaleza y empezamos a vivir como huérfanos espirituales en vez de vivir como hijos amados, buscando la aprobación de Él para ganar, o buscando la aprobación de Él para que nos digan, ah, qué bueno que es. Mira cómo da su ofrenda, mira cómo trabaja en toda la actividad de la iglesia, mira cómo se esfuerza por ser un buen miembro de su familia. A todos nos ocurre. Yo no le enseño a nadie nada. Quiero compartirlo más como somos todos, así como el diablo metió su mentira y la convirtió en fortalezas, de manera tal que en vez de ser hijos de Dios, somos huérfanos. Y Dios hoy nos dice, yo quiero que recuperen su identidad. Son mis hijos y yo tengo gozo en ustedes mucho antes que ustedes hagan algo bueno o algo malo. Yo no les quiero a ustedes porque se portan bien o se portan mal. Yo les quiero a ustedes. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús pagó el precio por ustedes en la cruz, derramó su sangre y por Él son aceptos a mí. Yo no te miro a vos, yo le miro a Cristo y a través de Cristo yo te miro a vos. Romanos 8, Pablo dice, y ustedes no recibieron un espíritu que les esclavice al miedo. Yo le pregunto, o yo no sé si a mí nomás lo que me ocurre tanto, cuando yo estoy en lucha, en tribulación, ¿será que esto se va a resolver? ¿Será que voy a poder pagar mis cuentas todas alguna vez? Que se vean los bancos, ¿verdad? Pero ¿será que voy a poder? Puede ser un cuadro de salud también. ¿Será que voy a poder superar al cáncer? No sé. ¿Será que voy a poder resolver este problema? En cambio, dice Pablo, ¿qué recibimos nosotros? El Espíritu de Dios cuando Él los adoptó. ¿Cómo qué? Como sus propios hijos. Y ahora le llamamos Abba Padre, papito. Pues su Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, se une a nuestro espíritu para confirmar que somos ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Hijos de Dios. Y después me dicen, ¿y cómo podés hablar? ¿Por qué hablas tan acelerado? ¿Por qué gritas? Soy hijo del Eterno. Soy coheredero con Cristo. Yo voy a reinar con Él por toda la eternidad. Las cosas aquí me pueden ir bien o mal. Eso no cambia mi identidad. Yo soy hijo de Dios. Es más,
lo que pueda ocurrirme acá en la tierra, sea que me guste o no me guste, como soy hijo de Dios, a mí todas las cosas me ayudan a bien. Porque conforme a su voluntad, yo fui llamado su hijo. Y yo creo que aquí tenemos que ser honestos un poco. Muchos de nosotros necesitamos sanación. Porque estamos agotados, frustrados, tratamos de agradarle a Dios y a medio mundo por tratar de ser alguien que creemos que alguna vez Dios y los demás van a aprobar. Maldito el hombre que confía en el hombre. Servimos, damos, luchamos. ¿Qué es lo que no hacemos? Porque acá hay gente, yo conozco de años, luchamos, pero en el fondo hay un temor. ¿Y si no es suficiente? ¿Por qué tenemos problemas a los tantos años de edad? Y allí tenemos que escuchar de vuelta la voz del Padre. Vos sos mi hijo amado y en vos yo tengo gran gozo. O vamos a hablar así las cosas. Vos sos mi hija amada. No quiero que se pierda allí porque se hable de género. Vos sos mi hija amada, dice el Padre. Y yo tengo gran gozo. Pero a mí vos sos mi hija amada. No estás a prueba. No estás en disciplina. No vamos a esperar qué pasa. Hoy el Espíritu Santo confirma a tu corazón que vos sos su hijo o su hija amada. Y que Él se goza en vos. Así como dijo, Él es mi hijo amado por Jesús. En Él tengo gran gozo. Primera de Juan 3 dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre. Que nos llama ¿qué cosas? Sus hijos. Y dice Pablo, y eso es lo que somos. ¿Qué es lo que somos? Somos hijos de Dios. No es en lo que nos estamos convirtiendo en un proceso de santificación. No es lo que vamos a hacer algún día cuando estemos con Dios en la eternidad. Es lo que somos hoy. Hoy somos hijos de Dios. Entonces yo te hago una pregunta. ¿Por qué luchas por algo que Dios ya dijo que sos? No sé. Deja de permitir que la vergüenza de tus errores reescriba la historia que Dios ha contado sobre vos. Si Dios dijo, vos sos mi hijo amado, deja de tener vergüenza. Deja de definirte por tu error del pasado. Yo no soy un adúltero. Yo no soy un ladrón. Yo no soy un haragán. Yo no soy un bandido. Yo no soy no sé qué puede ser otra cosa. Un cerrista. Yo no soy esas cosas. Yo soy un hijo de Dios lavado por la sangre de Jesús. Y esa es la identidad que a mí me hace libre. Eso es lo que me da la autoridad de vivir. No te digas más, yo soy un fracasado. Fracasé como papá. Fracasé como mamá. Fracasé como marido, como esposa. Fracasé como... No. Vos sos mi hijo amado en quien yo tengo gran gozo. Por encima de todas las cosas, tu identidad seguirá siendo hijo de Dios. Entonces, cuando asumimos esa posición de seguridad, de aceptación y de reconocimiento, allí me di cuenta yo que la obediencia deja de percibirse como una carga. Pues yo tengo una debilidad allí. Mi identidad de hijo de Dios hace que la obediencia deje de ser una carga y se convierta en una respuesta genuina. Porque mi papá, por amor a mi papá, en quien lo tengo todo, yo lo obedezco. La búsqueda de la santidad, ya no está motivado por el temor, porque si cometés un pecado hoy y te morís, te va al infierno. No, Señor, yo me niego a vivir en esa histeria. La búsqueda de la santidad
Ya no se motiva por el amor, por el temor, porque el amor de mi papá echa fuera al temor. Y si yo soy hijo de Dios, Él va a guardarme hasta el fin de los tiempos y por toda la eternidad. Mis hijos van a seguir siendo mis hijos hasta el último día. No pierden esa identidad. Cosa que te ayuda mucho, pero no importa. Porque las palabras del Padre, Dios, no yo, las palabras del Padre se convierten en la verdad fundamental para cada persona en cada momento. Mi identidad a mí me da la fuerza para cada batalla, porque está en Cristo. Porque Jesús, después de ser bautizado, recuerden, Mateo 3, pasa a Mateo 4 y la escena cambia. Ayunó 40 días, hambre, sed, débil, y pasa al desierto de la prueba. Y eso no es casualidad. Allí donde el diablo le ataca, si tú eres el Hijo de Dios. No dice nunca al diablo, puesto que sos el Hijo de Dios. No, porque sos el Hijo de Dios. Dice, si tú eres el Hijo de Dios. El enemigo nunca va a cuestionar el poder de Jesús. Lo que hace es buscar que Jesús dude de su identidad. ¿Por qué? Porque si el diablo consigue que dudes de quién sos vos, va a hacer que comprometas tu forma de vivir. Fácil, ¿eh? Lo que ataca es tu identidad nomás. La tentación, y mira que leí todo lo que pude para prepararme para hoy. Y me doy cuenta que la tentación siempre empieza como una crisis de identidad, para que luego se convierta en una crisis de conducta, de comportamiento. Y me sorprende cómo responde Jesús. Jesús no le explica nada al diablo. ¿Qué es lo que hace? Se mantiene firme en la palabra que el Padre ya ha dicho y responde a cada mentira del diablo con la verdad de las Escrituras. Escrito está, Satanás. Yo no voy a pelearme para demostrarte a vos de que yo soy hijo de Dios. Él ya dijo que yo soy su hijo en quien tengo gran gozo. Eso no es problema mío, es problema tuyo. Y escrito está. Y puede decirle al diablo, nada puede separarme del amor de Dios, que es en Cristo Jesús mi Señor. Porque en todas las cosas soy más que victorioso en Cristo que me fortalece. Porque la fe produce paciencia, dice. O la prueba produce paciencia. La fe. Y va generando nosotros una altura de varón perfecto, que es Cristo. Entonces nuestras luchas espirituales deben iniciarse desde nuestra identidad, de nuestra posición de hijo de Dios. Nunca debe ser luchando para demostrar que somos hijos de Dios. Por eso dice Pablo en Efesios 6, una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pablo no está diciendo sean fuertes en ustedes mismos o sean fuertes cuando se sientan lo suficientemente seguros. Sean fuertes en el Señor. O sea, la fortaleza de la vida cristiana no tiene nada que ver con la ausencia de conflictos, la ausencia de errores, la ausencia de problemas, la ausencia de dudas. Tiene que ver de tu dependencia en la identidad de que sos hijo de Dios. Se basa en saber a quién perteneces. Y si vos decís me siento débil, imagínense a 40 días sin agua y sin comida, esa debilidad. Pero allí cuando vos decís ya no puedo más, me siento débil, podés proclamar tu identidad de que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Porque yo ya no soy, sino que soy hijo de Dios. Muchas veces creemos que perdemos la batalla porque no nos sentimos suficientemente fuertes. Perdemos la batalla porque nos olvidamos quiénes somos nomás. Entramos en conversaciones, en decisiones y tentaciones ya preparadas para el fracaso.
dudando de la cercanía de Dios, cuestionando realmente si al habernos metido en ese problema, en esa situación, ya Dios nos alejó de nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es recordar: yo soy hijo de Dios. No es que un día vamos a ser hijos de Dios. No, si hacemos bien ahora mismo, no importa tu situación o mi situación. Yo siempre quiero ponerme en primera persona. No importa mi metida de pata. No es si algún día voy a hacer. Hoy soy más que vencedor por medio de aquel que me amó y me dijo Isaías: vos sos mi hijo en quien yo tengo gran gozo. O sea, mi victoria no es porque yo sea bueno o malo, sino en aquel en quien soy fuerte, porque Él me ama. Y le digo más, perdón. Cuando se establece la identidad, la tentación pierde su influencia. ¿Para qué voy a meterme en esto? Yo soy hijo de Dios. Tengo todo. El desierto no desaparece. Cuando nos dicen, vengan a Dios y todos los problemas van a desaparecer, es un evangelio falso. Porque en el mundo vamos a tener aflicción. Solo que Él continúa y dice, pero no tengan miedo, porque yo he vencido al mundo. O sea, enfrentar el desierto y la lucha con firmeza, anclado y fortalecido, no por tu propia determinación, sino por la verdad inquebrantable de quien dice Dios que eres. Identidad. ¿Saben qué enseña la palabra? Que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1 dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Entonces, no somos animales. Somos imágenes ¿de quién? Imágenes de Dios. No importa el pecado, fuimos redimidos por Cristo. 2 Corintios 5. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva, dice Pablo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Mi versión dice, la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Fuimos creados a semejanza de Dios, fuimos redimidos por Cristo. Tercero, fuimos adoptados en su familia. Juan 1. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Aceptos en el amado. El derecho. Y el cuarto punto dice, fortalecidos por el Espíritu Santo. Romanos 8:9. Pero ustedes, y escuchen lo que dice la verdad, a lo que somos hijos de Dios. Ustedes, y se refiere a mí también, no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Saquémonos de la cabeza de que tenemos áreas débiles que nos dominan. Esas son fortalezas de mentira que el diablo puso en nuestras mentes, y que Romanos 12 dice claramente que debemos derribar las fortalezas y llevarlas cautivas al conocimiento de Cristo en obediencia. O sea, el conocerle que somos hijos de Dios, aceptos en Cristo, renovados por la palabra que es la verdad, rompe las fortalezas. No crean más la mentira. Y dice, sino que son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Dejamos de pecar y lastimosamente no. Dejamos de meter la pata y no. Pero si somos controlados por el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. Y ustedes, dice, no recibieron un espíritu que les esclaviza al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios. Cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Y ahora le llamamos Abba Padre, papá. Pues su Espíritu, el Espíritu de Dios, se une a nuestro espíritu
para confirmar que somos hijos de Dios. Si somos todo aquello que Dios dice por nosotros que somos, hijos de Él, aceptos en el amado, redimidos por su sangre, templos de su espíritu, o sea que Él vive dentro mío, de cada uno de nosotros. La palabra dice, ¿está alguno de ustedes enfermos? ¿Está alguno con carga? ¿Está alguno en pecado? ¿Está alguno con problema? Después que dice, llame a quienes. ¿A quiénes llame? A los ancianos, dice, pero no dice por edad. Ancianos, los líderes de la iglesia. ¿Para qué? Para que oren, ungiéndoles con aceite como símbolo del Espíritu Santo. Y la oración de fe salvará al enfermo, sanará al enfermo. Y si hubieron cometido pecados, les serán perdonados. ¿Por qué? Porque la oración del Hijo de Dios a su papá, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, lo puede todo. Vamos a arrepentirnos primero, después vamos a orar juntos. Y empieza conmigo el arrepentimiento. Yo quiero que les sea claro, yo no predico contra nadie. Es más, yo me pongo a este nivel y a lo mejor tengo que mirarle así a ustedes. Yo no les puedo juzgar a ustedes. Yo debo amarles a ustedes con la misma gracia que Dios me amó primero. Eso es ser familia. Y yo tomo eso y quiero decirle, repitan conmigo esto y decirle, Papá Dios, en el nombre de Jesús, yo soy tu hijo, en quien tienes gran gozo. Soy acepto como miembro de tu familia, como tu hijo, porque me elegiste antes que el mundo fuese formado, antes de haber sido formado en el vientre de mamá, antes de haber cometido tantos errores. Allí me elegiste. La sangre de tu Hijo Jesús justificó, pagó el precio de adopción. Y tu Espíritu Santo que vive en mí me selló. Y hoy te puedo decir, papá, y tengo derecho para entrar a tu presencia y hallar gracia para el socorro oportuno. Perdón. Habiendo tenido todo este regalo, creí las mentiras del diablo y viví como huérfano. Hoy escuché tu palabra. Tu palabra es verdad. La verdad que me hace libre. Mi identidad como hijo tuyo me hace acepto a ti, amado por ti, santo, hijo de Dios, coheredero con Cristo, el Rey de Reyes y Señor de los señores. Me he visto de ese ropaje de hijo del Dios Altísimo. Me he revisto del poder del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, para tomar autoridad en el nombre de Jesús sobre toda mentira del diablo y derribar todo conocimiento que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Me apropio como hijo tuyo en la unción del Espíritu y por la autoridad de mi Cristo. En el nombre de Jesús de Nazaret, derribo todo altar en mi vida. Derribo toda mentira, toda fortaleza. Todo lo que no es tuyo, lo derribo en el nombre de Jesús. Y ahora lo llevo a la obediencia a Cristo. Soy hijo de Dios. La gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén.